Hola Waltrapas, ¿qué tal? Hoy cerramos esta trilogía de lo mejor del pasado 2022. Hoy ya es 2 de enero, hoy ya hay que empezar ya a mirar el presente con optimismo. Y bueno, pues hoy vamos a hacer este último vídeo de los recopilatorios del 2022 y vamos a hablar de los charlando. He tenido la suerte este pasado año de charlar con gente increíble. Este año pues vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, pues ha charlado con gente espectacular, del Eibar, del Cádiz o gente que ha jugado en los dos equipos y que me han contado historias bestiales, anécdotas súper guay. Y bueno, pues también, por supuesto, la charla con el gran José Chélamo. Y nada, pues os dejo por aquí los mejores momentos de cada charla, algunas cosas que más me gustaron de esa charla que tuve con ellos para que las disfrutéis. Y ya sabéis, pues si queréis verla entera, en el canal tenéis todas las charlas. Un abrazo, chavales, y feliz 2023. Adiós, Guartrapa. Que eras un jugador que siempre aportaba. Es decir, que jugaras 10 minutos, jugaras 20, jugaras de titular, jugaras de suplente, era un jugador que salías y se notaba que estabas tú y siempre lo hacías bien, que eso es muy difícil porque es normal que un jugador cuando salga del banquillo y más en la posición de medio del campo, en el medio centro, que necesita, yo qué sé, un tiempo para carburar y demás, pues que salga y desde el primer segundo lo des todo. Para mí es que es lo más importante que tiene que hacer un jugador. Le toque lo que le toque, el tiempo que le toque es sumar, es aportar. El salir del banquillo es algo que realmente yo he aprendido y mejorado, porque digamos que, bueno, yo creo que le pasará a muchos compañeros que estamos acostumbrados desde muy pequeños al banquillo tocarlo muy poco. Claro. Entonces, bueno, yo te digo, yo cuando llegué aquí al Vitoria, sí, yo cuando me tocaba salir desde el banquillo, pues salía con mucha energía, aportaba mucho en eso, pero me costaba el decir, ¿qué necesita el equipo con balón? ¿Necesita más pausa? ¿Necesita más ser más profundo, más vertical? Lo que sea, y me costaba, y eso es algo que poco a poco he ido aprendiendo. El año pasado creo que di un paso muy grande, y este año por las veces que me ha tocado, pues también. Pero yo creo que para mí es clave que el jugador tenga claro que bueno, si es verdad que salir del banquillo es complicado, o sea, el partido está a 1000 revoluciones muchas veces, pero sumar desde lo que toque, si son 3 minutos y ayudar a achicar balones, si son media hora y lo que sea, sumar. Bueno, y una pregunta que yo te quería hacer. Vamos, yo creo, escuchándote, creo que sé la respuesta, pero bueno. ¿Tú eres del que hay un partido de fútbol y lo ves? ¿O prefieres y eres muy pesado con los partidos después de jugarlo? ¿Lo analizas, ves en qué te has equivocado? Nuestros partidos, los nuestros. Los vuestros y todo en general, todo el fútbol en general. ¿Te gusta ver fútbol Sí, o prefieres coger sí. irte con tus amigos yo qué sé? Veo mucho fútbol. Mucho fútbol. Y sobre todo, bueno, los nuestros, pues los nuestros sí. Cuando juego me veo las jugadas muchas veces, y es que es algo que me gusta. O sea, más allá de decir, bueno, quiero mejorar o qué he podido hacer mal, eh, pues, pues, pues pienso más en el colectivo también, en qué podíamos haber hecho mejor o cómo podíamos haber gestionado mejor la ventaja o cualquier cosa. Es que me gusta, o sea, me gusta mucho, entonces pues sí, veo mucho fútbol y ahora, bueno, estoy aquí que se ha venido conmigo a vivir mi novia y tengo que dosificar un poco más porque encima hay que hacer el esfuerzo, no puedo estar aquí con el fútbol en la 24/7 pantalla fútbol. 24 horas, pero sí, todo el fútbol que pueda haber, para adentro. Además, eso es muy de mediocentro, ¿no? Que parece que los mediocentros son la gente que juega en el centro del campo parece que son los más Los que analíticos saben. del fútbol, ¿no? Y los que más fútbol ven y los más pesados. Bueno, no, sí parece, pero bueno, es que es una posición en la que tienes que tener muchas cosas controladas y tienes poco tiempo, tienes poco espacio y bueno, pues si no lo tienes controlado se te notan un poco las carencias, pero bueno, no sé, supongo que de todo, ¿no? Pero si hay más mediocentros que ven más fútbol, pues bueno,
no sé, no sabría decirte la verdad, pero bueno. O sea, mira, yo leí en un libro que en el deporte pues había deportistas realmente que tenían tanta calidad o calidad técnica, lo que sea, pues tipo Modric, Messi y tal, que la gente pues los admira. Es como, buah, es algo que a lo que no puedo llegar, pero me encanta tanto que soy tan seguidor. Y luego hay otros jugadores que bueno, pues por su forma de ser, por su lucha, por su entrega, trabajo, sea ese Puyol, por ejemplo, Claro. pues la gente se identifica mucho con ellos, ¿no? Y es como tú a Modric le ves regatear a dos y la gente aplaude de admiración, pero a Puyol iba abajo en una entrada y la gente la aplaudía de joder. Claro, Yo quiero ser respondía. eso, Claro. en lo que me toque en la vida, yo quiero ser eso, ¿no? Me siento identificado con eso. Y pues yo intento bueno, pues la gente me pueda ver un poco así, que se pueda sentir un poco identificada y para mí es mucho orgullo que me puedas decir eso. Y luego respecto a lo de cómo llegué, pues bueno, la adaptación, pues fueron los primeros 6 meses un poco duros. Pasar a vivir solo, que sí tenía 18, ¿no? 19 recién cumplidos. Claro. Encima, la primera temporada con el Vitoria, los primeros meses de sensaciones malas, pues eso, sensaciones malas, no ganar. Que al final, estando aquí solo, era solo fútbol realmente. Y luego llover, luego que no veías el sol, luego, Y que pues, venía, ibas. perdona que te interrumpa, y no vamos a entrar en detalle, pero que venías también de una época complicada en la salida del... Sí, sí, venía también de, pues eso, de estar bastantes meses sin sin jugar, por eso. competir. Sí, y bueno, fue, no sabría describirlo, pero eso, pues la adaptación, pues bueno, complicada 6 meses, pero al final, pues me acuerdo yo ahí aprendí realmente como persona también, porque Claro. de llamar a mi madre las primeras veces, de a ver, dime en Mercadona cómo van las cosas, porque, porque no voy a estar aquí preguntando a todo el mundo, dime si la leche está cerca de los yogures o yo qué sé, porque pues en ese tipo de cosas Claro. que realmente no me avergüenza reconocerlo porque es así, pero hasta que no estás solo, no, Claro. pues realmente Aprendes a... no espabilas y eso, los primeros 6 meses pues fueron eso, tanto en lo personal como en lo futbolístico duro pero luego a partir de ahí tuve una lesión que bueno, no fue muy importante el primer año y luego a partir de recuperar fue todo pues subir. Yo siempre le he dado mucho valor y cuando la gente ve mucho, a lo mejor, talento en el regate, en tal, yo veo mucho talento en percibir y decidir bien. Que luego parezca que cuando vas a dar un pase te vas a desmontar, como a lo mejor es mi caso, pero bueno, mientras el pase llegue, pues bueno, al final yo, bueno, intento eso. Intento, a ver, siempre que se puede jugar hacia adelante, pero si no se puede jugar hacia adelante, pues permitir a compañeros tener más tiempo y más espacio para que puedan percibir y Eso es. decidir ellos. O sea, por ejemplo, pues cuando dices ese pase, ¿no? A central, ¿no? Que si no puedo progresar yo, pues oye, vamos a intentar atraer de cierto modo para que luego el central tenga más tiempo y espacio para él. Claro, es que es Y, eso. y bueno, o para darle el balón a cualquier medio centro. Al final, eso, o sea, es muy típico, ¿no? Que decían de Xavi que se puso de moda lo del tiempo y espacio y tal, pero el fútbol es un poco eso. Y al final, pues jugadores como Edu, Javi, Óscar, pues sí son muy buenos. Con poco tiempo, pues imagínate si les das más, ¿no? Eso es. Pues al final, pues intento un poco eso, a partir de hacerlo simple. Que sí, que ahora el Cádiz está muy guay, que el fútbol está muy guay, que todo es muy bonito, todo es muy guay. Pero yo recuerdo también, yo estudiaba en los Salesianos y cuando debutó Diego, ¿te acuerdas de Diego, el lateral? Sí, sí. Diego Lateral estaba allí derecho. estudiando un FP, tío. Entonces yo Sí. estaba flipando de decir yo que los jugadores del Cádiz. Y eso era otro rollo, tío, porque tú ibas por la calle y yo que sé, el Sambru también, que es de allí, del barrio. Antonio. Claro, pues tú también lo veías, yo qué sé, y era otra cercanía, otra historia que ahora, pues que sí, son todos muy profesionales, son todos muy guay, pero se ha perdido ese Cádiz, ¿no? Y además hay que vivirlo. Yo creo que ya no,
no existirá por desgracia, pero sí es verdad que los momentos malos o como he dicho antes, las desgracias unen a la familia, ¿no? Como digo yo, por desgracia es así. Claro. Y nosotros tuvimos esa oportunidad de estar Cádiz tan mal, con tan poco dinero, que estuvo a punto de desaparecer, que claro, los que tiran del carro son los de la casa, ¿no? Y bueno, la vida nos marcó, nos dio la oportunidad, estuvimos en el momento preciso para pegar el salto y como tú dices, de cerca de tu casa, por ejemplo, hay varios que estuvimos hasta el equipo titular, San Bruno, Sergio Iglesias, Víctor García, Julio Puy de La Laguna, y bueno, eso se queda ahí en la memoria, Javier Muiño, se queda en la memoria y está claro que nosotros cuando nos juntamos, que nos juntamos mucho, eso ya no son compañeros de fútbol, no, son más parte de tu familia, parte de tu vida y la verdad que fue una etapa bonita. Hay un fútbol de ahora que es más profesional, como tú dices, que tienen contratos para aburrirse, ¿no? Para dedicarse ya a esto toda su vida, para no trabajar más. Pero nosotros éramos gente del pueblo, gente de Cádiz y que nos dieron esa oportunidad y creo que lo hicimos bien, ¿no? Bueno, lo hicimos muy bien porque en 4 años nos colamos en primera. Ya ves. Y eso es histórico, yo creo que es histórico. ¿Tú crees que haber sido tan cadista te ha perjudicado en tu carrera deportiva? Seguro que sí, seguro que sí. Es que yo lo veo claramente. Eso seguro que sí. Porque eso seguro que sí, pero hasta bueno, son cosas personales, pero tú has dado, mira que no nos conocemos de nada, pero es lo que siento, sé tan cadista o sé tan intenso dentro de un vestuario, porque yo era muy intenso, era uno de los capitanes con 23, 24 años, y eso a nivel de compañeros te ayuda mucho, porque a mí, gracias a Dios, yo ya del Cádiz pues hablo solo maravilla, porque gente como Pavoni, como Oli, como Raúl López, como yo les marqué como persona, no como futbolista. Lo veo porque son mis amigos ahora y hablo semanalmente con ellos. Y mi carácter, mi pundonor, mi ser tan familiar, ¿no? No sé, lo que yo tenía, que ahora sí lo pienso, que yo le marqué más a ellos que ellos a mí. O como dijo una vez Roberto Suárez, Varela, ellos lo dicen mucho en entrevistas que le hacen, ¿no? Jesús Velázquez él nos inculcaba ser gaditano. Ser gaditano. Y él nos metía el gaditanismo en el cuerpo dentro del vestuario. Y eso sí es verdad que eso lo llevo dentro y ellos me lo hacen recordar diariamente cuando hablo con ellos, ¿no? Y eso sí es verdad que a nivel de compañeros, lo que estábamos hablando, te beneficia, pero a nivel de gente de arriba, eso no cae bien. Eso no cae bien, o por lo menos lo parpo ahí. Soy un tío que no me he llevado bien o no me he sabido relacionar con los altos cargos y pues eso me perjudicó, creo. Como tú dices, ser tan cadista me perjudicó. Tú veías jugadores que tú los conocías desde chico, de vista, de esto, de los otros, gente de Cádiz, o tú conocías al hermano, o tú conocías al primo, o tú no sé qué, tú salías, que yo, pues mañana está mi primo convocado con el Cádiz, hostia, no sé qué. Otro rollo. Sí, pero lo que hemos hablado es otra época. Claro. Tú, como tú dices, fue la que te enganchó más al Cádiz, a mí también. Claro. Y fue otra época diferente. Ya no creo que exista más. Ojalá. Pero bueno, sí es verdad que era más familiar. Como yo siempre nombro mucho la palabra familia, porque para mí, también lo digo a mis jugadores, ¿no? Que la familia es lo más importante. Y si tú tienes una familia dentro del vestuario, al final la táctica y la técnica sirven la mitad. Pero si tú creas una familia, un sentimiento, ese equipo es complicado. Y es complicado de ganarle, seguro. Porque todos bajan a una. Me acuerdo el año que vino Espárrago, que fue el que nos ascendió a primera. Espárrago era que no contó conmigo en primera, pero creo que si no es el mejor, de los mejores entrenadores que he tenido, sobre todo la mejor persona. Y te digo que no contó conmigo en primera, ¿eh? Y Espárrago lo decía, es que yo he venido aquí y os veo jugar y es que ustedes sois una familia. Él nos ponía los vídeos y dice, había un balón y íbamos 5 detrás del balón. El rival, la presión tras pérdidas, la hacíamos, pero ya por instinto, como una manada de lobos, ¿sabes? Y eso lo crea un vestuario, eso no se entrena. Bueno, ahora sí se entrena, pero
para tú ejecutarla, tienes que tener ese sentimiento de apoyo, de compañero, de voy a pelear por mi hermano. Claro, Y eso ya lo teníamos, eso ya lo veníamos desde el año de Carlos Orue, ¿no? claro. Y fue sumando, fueron sumando compañeros, que yo lo decía, ¿no? Andrés Fleurki fue un capitán uruguayo y Andrés se sentía más gaditano que yo algunas veces, igual que Oli. Ya ves, Oli me llevaba a mí a los ensayos de carnaval, me llevaba a mí. ya ves. Y decía, yo, pero si mi hermano sale con Quiñones y él me llevaba con el celu, con Manolito, digo, y tú eres más gaditano que yo, cojones. Ya Y ves. eso es muy bonito, tío. Eso no se, yo no creo, yo se lo digo mucho a mis jugadores, porque al final tengo a Raúl López de segundo Es que es lo que te iba a decir, picha. Es que esos jugadores y saben lo que tienen, ¿eh? Te lo digo. claro, y nosotros le hablamos más anécdotas nuestras y ellos se quedan embobados, ¿no? Porque dicen, esta gente me están contando lo que es el Cádiz, no lo que yo estoy viendo en la tele o en el estadio. Y la verdad que es muy bonito. Yo no lo cambio por nada, ¿eh? Ya ves. Yo es lo mejor que me ha pasado en mi vida después de mis hijas y es muy grande. Lo que tú cuentas es muy grande y recordarlo es muy bonito. Los amigos de mis hijas que ahora vienen, tu padre quién es, se ponen en YouTube y es muy bonito. La verdad que es muy bonito. Y sobre todo gente como tú que me llame para una entrevista y me está hablando de mi barrio. Eso vale más que el dinero. Que va. El dinero da la felicidad, evidentemente, pero cosas de estas, sobre todo tus amigos, como tú dices, tus primos, tu familia, tus hermanos, tus padres, que se sientan orgullosos de lo que tú has hecho o de lo que formamos entre un grupo de canteranos de aquí, Ya ves. pues la verdad que es muy bonito solo recordarlo. Por eso siempre que me llaman para una entrevista, aquí estoy, que no hay ningún problema, al revés. Has vivido en un año y con mis dos equipos, pues la mejor cara del fútbol y probablemente la peor, porque cuando llegaste a Cádiz te tocó una temporada que pues probablemente la peor de los últimos 15 o 20 años. Sí, no, la peor de la historia. De hecho, cada vez que yo voy a Cádiz siempre y cada vez que hablo con alguien, ostras, Ventosa, ¿qué tal? Yo soy del Cádiz, no sé qué. Claro. Hostia, qué bien jugaste en mi Cádiz y ya le digo. Pero jugué el peor año de la historia del Cádiz. Y lo que hemos Estuvimos a punto de descender a tercera. Ya ves. Fue un año de transición raro, ¿sabes? Rara. Creo que se hicieron muchos fichajes muy regulares, ¿sabes? O sea, Sí. bueno, creo que al final pues faltó un poquito de coordinación en hacer un equipo más fuerte. Es verdad que en Navidad fichamos bastante bien, Sí. fichó bastante bien, que por eso nos salvamos. Si no, yo te digo, si no se hubiese fichado en Navidad bien, creo que no sé si hubiéramos bajado, pero nos hubiese costado salvarnos. Y eso que me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú por qué llevas el 88? Y digo, nada, por mi fecha de nacimiento. Y dice, no, es que el número 88 es un número Fascista, ¿no? Es un número racista, es un número de esto de Heil Hitler. Sí, Heil Hitler era 88. Sí. Y yo dije, no, ¿qué dices? Y yo no tengo ni idea de eso. Yo entre mí decía, joder, que esto no me fichan a mí por llevar el 88. Y lo del 88 fue porque cuando llegué al Cádiz, como había más jugadores mayores de 25 años y yo tenía entre 23 y 25 y podía como firmar filial, o sea, ficha de filial, sí, pero jugar en el primer equipo, me acuerdo que tuvimos ahí una discusión porque yo decía, joder, ¿y ahora qué número voy a coger? Y me decía, no, a partir del 28. Y digo, bueno, vale. Y me dice, el 28 está cogido por no sé quién, el 29 también, el 30, 31, 32. Y digo, entonces, ¿qué? Digo, tú te estás riendo de mí, ¿no? Y me dice, no, es verdad, me acuerdo que estaba ¿cómo se llama? El Manzano, el hijo de Manzano, sí, ¿no? El padre, el hijo. Y ya le dije, me acuerdo que yo con 24 años, pues fíjate, y le digo, pues yo rescindo, ¿eh? A mí si no me das un número del 1 le dije, del 1 al 10 yo rescindo, ¿eh? Yo me voy de aquí. Total, que al final le digo, yo ahí pensando, digo, hostia, ¿y si cojo el número de mi nacimiento y tal, o sea, de mi fecha de nacimiento y tal? Y me dice, claro, el que tú quieras. A partir del 28 para arriba, el que tú quieras. Y digo, pues el 88.
Cuando salía yo allí en Cádiz con el 88 era una guasa, eso era una guasa. Afición del Cádiz, bueno, pues los más radicales son duros. Sí. Y yo me acuerdo del último partido de Liga antes de Navidad, que jugamos junto al Sanluqueño, que metí gol yo, que ganamos 1-0, Sí. con gol mío, que llevábamos como no sé cuántos minutos sin meter un gol. Sí, me acuerdo. Y digo yo hablando con mis padres y digo, oye, cuando termine el partido me voy para casa y tal. Y digo, cago en la hostia, que cuando termine el partido, como perdamos, digo, no vamos a salir de allí, no vamos a salir de allí. Y digo yo, ¿y qué hago con mi coche? Digo, yo acabo de comprar mi primer coche con mi sueldo, digamos, y digo, ¿qué hago con mi coche? Y digo, si salgo andando también va a ser jodido. Total, que aparqué el coche como a 1 kilómetro de allí en un parking diferente y me puse la gorra, la capucha y dije, yo voy para allá. Digo, si perdemos yo salgo corriendo o algo, que yo me voy para mi casa, que me quiero ir a ver a la familia, que es Navidad. Me acordaré de toda la vida. Y de repente meto el gol, ganamos y digo, qué tranquilidad y tal. Y cuando ya termino de todo, claro, la gente estaba por allí y tal, y digo, me cago en la hostia, que ahora el coche lo tengo allá, toma por culo. Y ahora tengo que pasar por delante de todos. Menos mal que, como tú dices, la gente conmigo en ese año la tomó a buena, ¿sabes? Entonces, no tenía, yo especialmente yo no tenía ningún mal rollo, o sea, nadie tenía mal rollo conmigo a la hora de cuando me veían y tal. Entonces, en ese aspecto yo estuve bastante relajado, ¿sabes? O sea, bastante tranquilo. Yo recuerdo también de ese año un gol que Aulestia se lo mete en propia puerta también, que le hacen un pase, se mete para adentro, que para mí fue también sintomático de lo que estábamos hablando, de que todo el mundo... De lo mal que estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo tan desquiciado y tan nervioso que bueno, pues pasó y afortunadamente quedó en anécdota porque ganamos el famoso partido contra el sanluqueño aquí en Sanlúcar, que bueno, que menos mal eso, los fichajes de Peragón, bueno, de Granel, que se notó mucho ese salto como tú no, has y dicho. que el sanluqueño tampoco se jugaba nada Ahí y está. está cerca Ahí y está. muchas amistades, entonces tampoco, no es que se amañe un partido, pero tampoco juegan su partido, pero Claro. no me voy a lesionar, ¿sabes? No me voy a Sí, reventar el pie cuando me quedan 2 partidos y ya no tengo nada que hacer. Y nosotros sí que nos estamos jugando la vida. Yo a ti claro. sí que te puedo matar, ¿sabes? O sea, Está claro, sí. como en el Se notó fútbol. la intensidad y yo me acuerdo de ese partido perfectamente, como toda la afición del Cádiz animó los 90 minutos sin parar y cuando pitó el árbitro, todo el mundo pitando y montando el taco y decir que no nos hemos olvidado, que no nos hemos olvidado. ¿no? Joder, Pero... y el último partido cantando la de Hola Don Pepito, Hola Don José, de lado a lado, contra el Betis B. Creo que contra el Betis B, sí. No, el Betis B o Almería B, no me acuerdo. Que ellos se tenían que meter en playoff y nosotros ahí, madre mía. Ya ves. Qué vergüenza. Que encima perdimos también. Claro. Es que vamos, fue un año muy duro. Ese año fue muy duro. Pero llegas a Eibar, un equipo que, como hemos hablado antes, antes de empezar esto, pues era un equipo un equipo pues de barrio prácticamente, un equipo que siempre ha tenido... Para salvarse. Efectivamente, un equipo que además acababa de subir a segunda, que nadie daba un duro por él, es decir, que mantenía el proyecto también. La diferencia entre el Cádiz y el Eibar es que llegas a un bloque consolidado, un equipo hecho, que en Cádiz aquí pues había llegado a un equipo claro, que era un solar que se estaba construyendo y pegáis el pelotazo, bueno, te asientas en la titularidad y pegáis el pelotazo, jugáis increíble y ese Eibar pues acaba subiendo a primera. Eso es una locura, ese año fue un año espectacular. Creo que a partir de ahí es cuando ya ha habido más clubes humildes que han subido también a primera división y más clubes que se ven con la posibilidad de poder subir, ¿sabes? Como diciendo, hostia, ¿por qué no voy a subir yo? Si yo hago bien las cosas deportivamente, claro, quizás no tengo tanto dinero económico, pero ¿para qué? Si a lo mejor yo lo distribuyo bien 3, 4, 5 años y me meto en el fútbol profesional en segunda división y quizás, ¿por qué no? Si tengo a lo mejor 11 chavales jóvenes que tienen hambre, para ello me lo he currado viendo jugadores en toda España, bueno, todas las ligas que quieras ver. Hostia, pues ¿por qué no?
Pero claro, todo eso tiene un curro, todo eso no llega a... De la ¡Hala! noche a la Ha mañana, llegado aquí. está claro. Claro, nosotros este año, tú ten en cuenta que nosotros éramos el equipo con menos presupuesto. Mm. Jugadores con el mínimo salarial, todos, de segunda división, prácticamente todos. Luego en primera igual, con el mínimo salarial. Jugadores que se tienen que pagar la ficha profesional, porque cuando pasas de segunda B a segunda son 24.000 euros de ficha profesional. El club te lo mete por el contrato, ¿sabes? Como diciendo, Claro. en ese momento el Eibar no era grande, entonces tenía que, pues eso, gestión, ¿sabes? Gestión, ¿cómo lo hago? Hostia, vale, le ofrezco a este esto y este que en 2 años me pague la ficha, que para eso lo estoy haciendo profesional. Bueno, pues jugadores con hambre, jugadores que quieren crecer, pues te lo aceptan. Claro. Y eso fue jugadores y entrenador y staff con mucha hambre, hizo que nosotros llegáramos a algo impensable, porque de hecho cuando empezamos y llevábamos, yo qué sé, 10 jornadas o no sé cuánto era, me acuerdo que mi mujer, que en ese momento aún no era mi mujer, me dice, hostia, ¿y si ascendéis? Dice, yo creo que vais a ascender. Yo le dije, me acuerdo toda la vida, le digo, ¿qué dices? ¿Estás loca o qué? ¿Cómo van a ascender? Si somos el equipo que menos presupuesto tiene. Bastante estamos haciendo ahora en la primera vuelta, para así la segunda, que es más difícil, pues tenemos un colchón para salvarnos, le dije yo. Pero hostia, es que cuando llegó el momento, nos lo creímos y dijimos, ¡guau! Esto no se nos escapa. Decíamos, me acuerdo que dentro del vestuario decíamos, nosotros fuertes, tranquilitos, cuando tenemos que presionar, presionamos, cuando no nos metemos atrás, porque tenemos claro que como metamos una con los jugadores que tenemos arriba, con Jota, con Alain, con Capa, con Morales, Urco Vera, Diego, Mainz al final, nosotros sabemos que como metamos o a balón parado, como metamos un gol, los otros van a tener que correr y sudar sangre para meternos un gol. Así lo decíamos, nosotros lo decíamos así. Dani García, me acuerdo. Buah, como metamos un gol, estos van a tener que... estos en Las Palmas, me acuerdo de Las Palmas, que estaba todo lleno de estrellas. Estos ahora que corran y que saquen la magia esa que tienen. Pero nosotros, como metemos un gol, vamos a reventar ahí. Era increíble. La verdad que yo esto disfruté. Ya, Y bueno, yo tuve la suerte de como los que nos gustan como se dice ahora, ¿no? Jugador de la calle. En Cádiz, por suerte o por desgracia, en la época mía e incluso un poquito más tarde, pues teníamos esos patios interiores en los cuales pues nuestras madres por lo menos nos tenían controlados, pero jugábamos a fútbol, nos destrozábamos las rodillas de los pantalones vaqueros, los zapatos gorilas de astillero y bueno, y así un sinfín de cosas, y bueno, y los pelotazos a la vecina que había tendido que nos quería putear, pero bueno, pues nosotros lo hacíamos adrede, y al final las Marías y nuestras madres pelear, y la verdad que salíamos de ahí y salíamos muchos jugadores de Cádiz, ¿no? Y era muy importante el barrio de Alavecrén, donde yo me crié. Tenía la suerte de que a las 2:30 tocaba la sirena de Astillero y bueno, la gente de Astillero pues se quedaba parada en la calle para vernos jugar a los chicos de allí de San Severiano. Y la verdad que, bueno, eso fueron muchos años, ¿no? Porque empecé con 10 añitos en el Cádiz y ya la sangre amarilla empezaba ahí a rebrotar. Y bueno, tuve la suerte de pasar por toda la cantera, por todos los equipos de la cantera. En aquella época no existían alevines, no existían cadetes, entonces era solamente infantil y juvenil. Y ya después, pues bueno, ese Cádiz B que hizo Gutiérrez Trueba, en el cual, pues bueno, yo nunca tuve ficha del Cádiz B, pero sí jugué con ellos siendo juvenil. Siempre iba por delante de mi edad. Y la verdad que disfruté mucho con Manolo Lápide estando de entrenador y ese mismo año, pues bueno, cuando paso al primer año de senior, pues la política del Cádiz es que siempre íbamos cedidos a equipos de tercera división para foguearnos y tuve la suerte que, bueno, que faltando 5 jornadas, pues el Cádiz ya estaba descendido y bueno, me llamó Mariano Moreno y debuté con el Cádiz y encima en Jerez, donde estaba cedido yo por el Jerez Industrial y tuve la suerte de debutar en el Cádiz en primera división, ¿no? Y para mí fue, bueno, sobre todo el primer partido en Carranza, que para mí seguirá siendo Carranza, mi vida, mi historia. Y tuve la suerte de, aunque fue el primer partido, fue en Jerez,
porque estaba castigado el Carranza. Mi debut en Carranza fue de un 4-0, que creo que fue el único partido en esa temporada que se ganó 4-0, y marqué mi primer gol con 18 añitos. Eso te iba a Fíjate, decir. debutar y marcar, macho. Increíble. Eso te iba a El debut decir. fue grandísimo para mí, para mi historia, para mi gente, para todos los, sobre Claro. todo para el difunto de mi padre. Y la verdad que fue un añito, vamos, sobre todo el partido aquel de Elche, que para nosotros fue memorable porque además era el ascenso de los gaditanos, ¿no? Porque éramos, Claro, lo que te iba a decir. prácticamente éramos 9 de Cádiz, Ya de ves. la provincia, ¿no? Porque el Cádiz siempre ha sido la provincia. Mm. Y el llegar ahí a Elche con 45.000 personas, aquello es la única vez que creo que se ha llenado, ¿no? Y no podían llegar 3/4 horas antes porque aquello estaba abarrotado de coches que no sabían dónde aparcar ya, nosotros no podíamos llegar. Y la verdad que llegar allí 45 minutos antes, gente que éramos de 20, 19 y 21 años, y llegar a ese campo como estaba, pues bueno, la verdad que ganar allí fue para nosotros histórico, ¿no? Vamos, ahí está la historia, ¿no? Pero como fútbol y como tal, probablemente es la victoria más salvaje de la historia del Cádiz, picha, porque venía el mejor equipo del mundo a ganar una liga, que no es que viniera con la liga a ganar y a cachondearse de un equipo que estaba prácticamente descendido, que tenía muchas papeletas para descender, y le pegaste un meneo, Pero un repaso, vamos. pero un meneo, ¿sabes? Venía con el champán y todo, Pepe lo sabe, venían con el champán en las maletas Y de cogiste tú la botella, ¿no? El cava, era cava. la cava catalán. Cava. Pues se quedaron cavados. La verdad que fue quizás de los partidos más bonitos, muy sacrificados, porque la verdad que Bernardo trabajó en el centrocampo muy bien. Nosotros lo que sí tenemos claro, además, porque este año jugamos muy buenos partidos, porque tanto Ramón Blanco nos supo sacar, digamos, ese provecho del jugador de Cádiz, como Lorenzo Buenaventura, ¿no? Pues ahí está la trayectoria de Lorenzo, ¿no? Ya ves. Yo de los primeros pasos que da, porque a ver, yo llego en el año 90, yo llego ya con 30 años largos, 31. Sí. Entonces, a mí me coge Lorenzo Buenaventura y dice, hacía un trabajo de carrera continua, con fuerza, esto y lo otro, y decía, no, Pepe, tú quédate aquí. Y digo, que me deje, oye, me hace ridículo esta gente corriendo, y yo decía que no, que tú eres cuando tienes que correr el domingo, cuando tienes que hacer tus cambios de ritmo, las ideas claras, ese pase, el ordenar al equipo. Entonces, yo tenía mucha personalidad dentro del campo, entonces, claro, él quería que yo eso lo diera en pro del equipo. Entonces, fue muy inteligente en los 2 últimos años eso que yo estuve en el Cádiz, de ser una persona fundamental para el equipo, pero que no exento de correr lo que yo tenía que correr para el equipo y hacer el trabajo que tenía que hacer para el equipo, ¿no? Aparte que yo, tú sabes, como el gol a Osasuna, ¿no? Ese centro de Guadalajara que allí en Pamplona, que meto de media volea para la escuadra, el mejor gol digamos, de esa jornada. Como eso, tú sabes que yo tenía mucho chance en ese sentido, ¿no? Y la verdad que me saco mucho provecho, ¿no? Lo que pasa que, bueno, termina el año y me quedo en las puertas, ¿no? Volviendo al partido ese, yo recuerdo que hace poco vi también hice un vídeo también del partido ese en el canal, y estuve viendo un documental que hizo el Cádiz, la televisión del Cádiz, todo el rollo de ese partido, y recuerdo que José decía una cosa que tenía toda la razón, que era que yo recuerdo que todavía me pasa, ¿no? Con los equipos grandes, que tú celebras cuando tú le marcas un gol, como pasó el otro día contra el Barça, tú lo celebras, pero dices, después nos van a remontar, ¿sabes? Entonces lo celebra como con la cosa de decir, no me venimos arriba porque después me van a meter 4 y me voy a quedar con carajote. Y yo recuerdo que José contaba en ese documental que decía que en el descanso decía ahí, que hay que salir a marcar cuarto porque esta gente nos van a remontar, ¿sabes? Esta gente se van a cabrear y nos van a remontar. Y es que es verdad que se hará la sensación en el campo, porque yo me acuerdo que yo iba con mi padre y yo decía, van 3-0 al descanso. Además que la gente no se lo creía, ¿sabes? Tú estabas allí como, yo qué sé, ¿sabes? Como si viniera un marciano igual. Yo decía esto y todo el mundo decía, ahora van a salir los cabrones estos y van a remontar y nos van a meter 5, no sé qué, y nada más salir, ¡pum! Gol de Quevedo. Y aparte de eso, esa presión asfixiante, porque es verdad que lo de Bernardo fue, pero que es que era, el Cádiz tenía el balón y la manejaba con un criterio, pero espectacular, es decir, que no era patadón, no tuve los goles son golazos. No, nosotros que teníamos un equipo muy hartible.
muy ardible. Y si funcionaba bien las bandas como Barla y Quevedo, nosotros teníamos arriba a José y a Derticia, que los dos asfixiaban a Koeman y a Alessandro, y después arriba, pues el lado no lo dejábamos, el Bernardo era el que le apretaba más, le echábamos el cable nosotros, pero es que el equipo nuestro es que estuvo, el Raulito, el Cortijo, bueno, el Oliva le dio un repaso a Julio Salinas que no había forma de que tocara un balón. La verdad que teníamos, el equipo trabajó, ese trabajo que hicimos durante la semana con Ramón Blanco, la verdad que es que después dio sus frutos en el partido. La suerte es que también yo marco ese gol a los 11 minutos, me parece que fue a los 11, ¿no? A los 7 o 11 minutos. Sí, pronto. Y marca un gol tan pronto, eso nos dio una jala que volábamos todos, ¿no? Nos metimos ahí atrás, empezamos a trabajar que no tocaran balón, y bueno, ya tuvimos la suerte de que marcamos los goles más de Leticia, que también tuvo otra antes, el Mami Quevedo también tuvo otra antes. La verdad que nosotros creamos más ocasiones que el Barcelona en todo el partido, ¿no? Mira, yo ese partido yo recuerdo siempre una anécdota que la conté en el canal también, y es que mi padre trabajaba en el Banco Andalucía, allí al lado del estadio, y claro, yo os conocía y conocía a todos los jugadores, no sé qué, y él tenía mucha amistad con Sendrey. Entonces yo desde chico he sido muy pesado con el fútbol, picha. Yo siempre he sido un hartible, y yo siempre tenía que llegar 1 hora y media antes del partido para ver a todos los jugadores entrar, para ver a los equipos calentar, para ver que mi padre, el pobre, tiene el cielo ganado, ¿sabes? Y llegamos y estaba Sendrey. Claro, yo era muy chico, y tú sabes que Sendrey medía 4 metros. Sendrey era un tío que era, yo qué sé, era gigante y era súper grande, además tenía mucha... Y muy feo. Y muy feo. El hombre elefante le decíamos nosotros. Y nada, y llegamos, no sé qué, y me vio, no sé qué. Claro, a mí me intimidaba mucho ese hombre, por ser portero del Cádiz, por lo grande que era, por todo, ¿no? No sé qué. Y le dije a mi padre, hoy ganamos. Y mi padre, dice, hoy ganamos. Dice, hoy esa gente a mí no me marcan un gol, ¿sabes? Y claro, y nosotros en plan, y el tío estaba totalmente convencido, que no es en plan de, sino que estaba totalmente convencido. Y acabó el partido, lo esperamos, que me regaló los guantes, que los tengo por ahí. Me dijo, ¿lo ves cómo no me iban a marcar? Bueno, lo ves, él con su lengua, tú sabes que hablaba de aquella manera. Me dijo, ve, que no me iban a marcar ningún gol. Y estaba ahí como conjurado, ¿sabes? De que no, que ese partido era vuestro, ¿eh? O sea, nosotros lo que pasa es que teníamos un dicho que además es que daba resultado, que nosotros los gaditanos decíamos, como celebren algo, ganamos seguro. Si nosotros, vamos, yo me acuerdo de un partido, me parece que fue el partido ese de contra el Elche del 3-1, que me tiré toda la semana diciendo en la prensa y en la radio de que por favor que no llevaran tambores, que nos fueran celebrando el que íbamos a ascender en ese partido, porque como fuéramos ya de antemano promulgando que íbamos a ascender de calle y ya celebrándolo, la cagábamos y perdíamos. Y era un signo de que era la realidad de lo que nosotros estábamos viviendo durante tantos años los que jugábamos en el Cádiz, que éramos de Cádiz, ¿no? Y la verdad que ese partido, tal y como lo mismo que el día de Elche allí en Elche, dijimos, esta gente ya están celebrando el ascenso. El día del Barcelona, esta gente viene a celebrar el campeonato de liga. Y tal y como vivíamos eso, decíamos, hoy ganamos seguro, vamos, a quemarlo. Estábamos convencidos y salíamos convencidos al campo, vamos, de que íbamos a ganar esos partidos. Y salía así, que ganábamos. El germen de todo esto es, como bien has dicho, José Carlos, la Peña La Bombonera, que surge en 1984, siendo, entendemos, que la primera peña oficial de Eibar, y surge pues un poco porque llevábamos un montón de promociones de ascenso a segunda división, era imposible conseguirlo, no sé si 12, 13, 14 promociones consecutivas, y pues algo había que hacer, y hay un grupo de gente en Eibar, de chavales jóvenes en aquel momento, pues Alberto Echaluz, Roberto Vergara, Pocho Romanate, Iñaki Golinaga, que se movían en torno a un bar que regentaban Iñaki Golinaga o sea, Boli, no Iñaki Golinaga, sino Boli y Pocho Romanate, y montan una peña, La Bombonera, que en aquel momento aglutina a toda la juventud de Eibar. O sea, toda la juventud de Eibar que iba a ver al Eibar y animar al Eibar era de La Bombonera, ¿vale?
Entonces, claro, en un movimiento tan grande, bueno, grande relativamente para lo que es Eibar, pues claro, tú conoces cuántos somos y para nosotros mucha gente son 100 personas. Pero bueno, en aquel mare magnum de 100 personas, pues bueno, siempre había grupitos y nosotros éramos un grupo que nos movíamos, pues bueno, con gente conocida del barrio de Ipurúa, de otros barrios de Eibar y tal. Y bueno, hay un momento en el que decidimos pues bueno, hacer un grupo, no una peña aparte, sino un grupito dentro de la Peña La Bombonera, y al que le llamamos Escocia la Brava. ¿Y Escocia la Brava por qué? Pues porque de ese grupo que nos habíamos juntado, pues una parte, los que vivíamos en el barrio de Ipurúa, al lado del campo de fútbol, nos gustaba mucho el Cinco Naciones de rugby y lo solíamos ver en un bar del barrio. Pero entonces tendríamos ¿cuántos años? 16, 17 años. Y joder, nos llamaba muchísimo la atención cómo animaban a Escocia, a la selección escocesa de rugby, que jugaba en Murrayfield, si no recuerdo mal. Y bueno, nos llamaba mucho la atención cómo animaban, siempre fuera cual fuera el resultado, porque para ellos animar era sentir los colores de su país, en ese caso, independientemente del resultado. Y bueno, nos llamaba también mucho la atención esta bandera que veis aquí detrás, la del león rampante. Bueno, en aquellos tiempos no sabíamos, cuando veíamos los partidos de Escocia en el Cinco Naciones de rugby, no sabíamos de qué color era, porque lo veíamos en blanco y negro todavía. Y como no había internet, y si lo había, como no teníamos ni móviles ni portátiles, pues bueno, nos fuimos a mirar en los libros y resulta que pues, la bandera era de este color, ¿no? Y pues bueno, ahí entre que la Bombonera arrastraba a mucha gente, que un grupito decidimos, bueno, que había que hacer algo dentro de ese gran grupo, que nos gustaba la selección de Escocia y que nos gustaba también esta bandera, pues de ahí sale Escocia la Brava, pues con todo lo que ha sido en posterioridad, que no se constituye como una peña oficial hasta el 2001, y que si se constituye como peña oficial es porque ya desaparecía la Bombonera. La única peña oficial que tenía el Eibar no era de Eibar, era de Sabadell, era la peña Berría y Purúa. Desde aquí, Xavi Navarro y Kim, si nos vais a ver, pues un saludo a vosotros, porque sois también un poco impulsores de esta peña, y decidimos que, bueno, que no podía ser, ¿no? O sea, la única peña del Eibar y que no fuera de Eibar, pues al final, por muy bien que nos lo pasásemos también, pues sin ser una peña oficial, pues con ese pasito teníamos que dar, y ahí en el 2001 es cuando nos constituimos como peña. Empezamos bueno, 24 personas, creo que 24 o 25 personas las que inicialmente formamos parte de la peña, y ahí empezamos ya a organizar cosas, pues con más, cogiendo de alguna manera el sentido el testigo de la Bombonera, ¿no? Pues la Bombonera era un grupo que organizaba viajes y tal, comidas y demás. Ya para el 2001 había desaparecido, hacía años que había desaparecido, y nosotros cogemos ese testigo, pues empezando a organizar viajes, empezando a organizar comidas y tal. Y hasta hoy yo lo dejo en el 2005, y afortunadamente, pues Juanma Segovia, que era de la Junta, y yo le pillamos un día a Joseba desprevenido, un mediodía allí en la Plaza de Unzaga, y le decimos: Joseba, tío, creemos que tienes que ser tú el próximo presidente. Y Joseba dice que sí, y menos mal ser el presidente, porque si no, en este momento, pues probablemente haríamos pues exposiciones históricas de algo, pero animar como se sigue animando al Eibar, pues difícilmente, porque eso va a ser el alma mater, y sin él, pues todo lo que se está haciendo, pues sería prácticamente imposible. Y eso, y en ese sentido, los valores de la peña los tuve muy claros, y yo creo que el resultado en todos estos 21 años que va a hacer la peña oficialmente, otros tanto no oficialmente, pues aquí están los resultados, ¿no? Pues que, como dice la canción, jamás, todo el que viene a Eibar jamás se quiere marchar, porque todo lo que le rodea le produce bienestar. Somos de Eibar, somos la hostia, viva la madre que nos parió. Pues al final el resultado de toda la gente que viene, pues es que vuelve a venir. Tarde o temprano siempre te pegan un telefonazo, como vosotros y un montón de peñas y aficiones. Pues bueno, siempre gente que han ido a Donosti, a Bilbao, a Gasteiz, Iruña y por ahí. Claro, como el Eibar siempre está en segunda B, pues cuando hemos coincidido en primera y en segunda y tal,
hostia, que hay que ir a Eibar y tal, y bueno, pues los mejores sitios que se les ha cogido porque no hay que andar mucho, Eibar es un pueblo cercano, con muchos bares, mucho ambiente, se ve el fútbol a pie de campo, que no hay ni pistas de atletismo ni nada, siempre ha habido facilidad para la gente que ha venido para que vaya al fútbol, y bueno, pues muy contento sobre todo de eso, ¿no? De gente como vosotros y otra mucha gente que también vamos a recibir el próximo domingo, pues bueno, que todo el que viene aquí, pues súper contento de volver a verles. Es que es curioso o no es curioso, es causa-efecto, creo yo, que todo el mundo que se aficiona al Eibar son buena gente, tío. O sea, José Carlos, o sea, vosotros, Juanma, todos de la Peña, sois unos cracks todos. O sea, gente sana, gente con la que el primer contacto ya se ha roto el hielo. O sea, nada más hablar, ya se ha roto el hielo. No hay nada que posturear, ¿no? Que es lo que se lleva ahora. Joder, yo sé cómo hemos conocido a un montón de gente, pues cuando hemos ido fuera, y nosotros cuando vamos fuera, como vamos pocos, cuando vemos a alguien con una camiseta de Eibar que no le conocemos, le entramos. Y le decimos, joder, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Y tal. Y te interesas de por qué se ha aficionado al Eibar y tal. Y yo creo que nunca, y Joseba, corrígeme si me equivoco, nunca nos ha sucedido que nos hayamos acercado a alguien que nos haya causado mala impresión, que eso también se nota a primera vista. Siempre son pues gente como nosotros que se identifica pues con lo que es el Eibar, ¿no? Pues al final un equipo, a mí ahora me suele fastidiar un poco cuando nos vamos al tema material, ¿no? El Eibar, claro, ahora es el equipo más poderoso de segunda división económicamente, circunstancialmente, ¿no? Vale, sí, eso sí, en el campo. Pero la afición, seguimos pagando nuestras cuotas, seguimos pagando cada vez más pasta por ir a verle los desplazamientos, seguimos poteando en la calle, seguimos hablando de lo mismo. O sea, una buena parte del club, que es la afición, no ha cambiado para nada, por mucho que hayamos estado en primera división. Hemos estado 7 años en primera división, este año hemos bajado a segunda y yo no he visto ninguna actitud de ningún aficionado del Eibar que sea altiva, despreciando al rival, para nada, lo contrario. O sea, lo contrario, todos conscientes de que por mucho que seamos el Eibar, que hemos bajado de primera, que llevamos 7 años en primera, y somos el equipo que más pasta tiene, todos conscientes de que podemos perder en cualquier sitio. Pero en cualquiera, ¿eh? O sea, en un partido de Copa contra un equipo de tercera, podemos perder. Porque eso es el Eibar, también es capaz de hacer una machada o de cagarla en cualquier esquina, en cualquier momento. Entonces, pues bueno, lo material está en el verde y nosotros, joder, con lo que hay en el verde, nosotros siempre decimos, para nosotros, un jugador que está en el campo con la camiseta de Eibar es en ese momento el mejor jugador del mundo. O sea, no hay otro mejor que él. No hay otro mejor que él. Luego, cuando acabe el partido y comentemos la jugada, diremos, ya, tal, ¿no? Pero durante los 90 y ahora cada vez duran más los partidos, durante los 100 minutos que dura el partido, no hay otro mejor. No hay otro mejor. Yo creo que ese tipo de cosas pues, son las que tenemos que mantener siempre. O sea, estemos en Champions, que igual un día estamos, porque nunca habíamos pensado que estuviéramos en primera división, o estemos en tercera. Está claro que al cadista siempre ilusiona que venga un gaditano. O sea, además en un equipo que bueno, pues que la clave de ese equipo, y ahora lo vamos a hablar bien, que lo que tú has comentado antes, que era pues lo identificado que estábamos los aficionados con ese equipo, con la cantidad de gaditanos que había, con pues eso, ¿no? Yo tuve una charla igual que esta con Jesuli, con Velázquez, y le decía que es que yo soy del mismo barrio que Jesuli, y yo lo recuerdo con su Honda Valiverde, yendo, dando vueltas por allí, yendo a entrenar en el instituto al lado de mi casa. Entonces, pues claro, eso te marca y bueno, no es por comparar, porque además en el fútbol no se puede comparar, que estamos todo el día comparando, pero obviamente ese sentimiento de pertenencia que teníamos con ese ascenso no lo hemos tenido con el de ahora, ni con tu plantilla, la teníamos con la plantilla de ahora, que no es ni mejor ni peor, que no es ni una cosa ni otra, pero tú veías a hermanos tuyos jugando al fútbol, ¿sabes? A gente con la que tú te identificabas, que subió en Chapín. Tú ahora pues ves a jugadores que te los ves por la calle, te los ves por aquí, que son muy buenos, son muy profesionales, son lo que tú quieras, pero es
una cosa totalmente diferente y yo creo que ese ingrediente fue el que le dio tanta magia a esa plantilla. Hay una cosa que dice, quédate con la gente que te haga sentir algo diferente. Y la verdad es que ese año, pues yo que estaba ahí, bueno, me siento un privilegiado, aunque me avergüenza un poco, hicimos sentir a mucha gente, pues lo que tú estás diciendo, había un vínculo tan grande que el equipo al final era tuyo, era algo más tuyo. Entonces se vivía de... no sé, se sentía de otra forma, era otro sentimiento. Y como te he dicho antes, pues bueno, al final Enrique, yo, Jesús y Abraham Paz, había Julián de la Cuesta, gente que vivíamos en Cádiz casi todos, que nos parábamos con todo el mundo, que hablábamos cuando íbamos a comprar pan, cuando íbamos al supermercado, cuando yo venía aquí a Guadiaro por la gente de esta parte. A ver, al final lo que tú has dicho, había un vínculo que eso al final te hace más fuerte esa relación, y que ese ascenso encima, como te has dicho antes, fue en Chapín contra el máximo rival que teníamos esa temporada. Pues todo fue un cúmulo de cosas que la verdad es que, bueno, después de tantos años hay muchísima gente que se sigue acordando, y bueno, como te he dicho antes, creo que parte de ese cariño es por lo que le hicimos sentir a la gente. Hay jugadores que han jugado en el Cádiz, no vamos a decir nombres, que con el ambiente se decían que se arrugaban, que se agobiaban, que cuando llegaba el autobús, no sé qué, pero tú eras un jugador que yo creo que a ti el estar jugando en tu casa y con la gente empujando, ahí está, te daba un plus. Yo he tenido la suerte, bueno, de que después de esa temporada sobre todo, y después del año en primera, que bueno, que cuando yo saltaba a calentar, le cantaba al equipo y luego cantaban mi nombre. Yo todavía se lo explico a mis niños, y mis niños dicen, papá, ¿cómo van a decir besar la gente? ¿Entiendes tú que era Maradona? Y le decía, yo no era Maradona, y todavía digo, madre mía, que me cantaran 20.000 personas, a mí era una extra motivación, y yo estaba deseando jugar cada 15 días en Carranza, porque es lo que dice. Ojo, que cuando la cosa va mal, la responsabilidad que te tiene en Carranza es mucho más grande. Y ahí es donde podemos hablar que hay futbolistas que pueden fallar, porque mentalmente igual no es fuerte como otro. Pero nosotros, pues a lo mejor por la forma de ser humana que teníamos, nosotros estábamos locos por jugar en Carranza. Y si decíamos, con un poquito que le demos, yo me acuerdo Oli que decía siempre, vamos a empezar, aunque metamos el balón allí en 2 pelotazos en el área de ellos, pero vamos a meterlo allí, que ya verás como la gente nos empuja. Y era verdad, pegábamos 2 pelotazos allí, Sesma corría allí, Enrique se caía 3 veces y le daba con la puntera, y ya la gente decía, hostia, y es verdad. Y lo pasábamos, lo que te digo, lo pasábamos bastante bien ese año. Y el de primera, yo creo que fue injusto el fútbol con nosotros, porque no merecimos el descenso, porque en todos los partidos prácticamente dimos la cara con una plantilla muy inferior. Yo creo que sí, muy inferior, y al final, pues por pequeños detalles caímos. Pero Quillo, que al final era algo poético, que el Cádiz, un Cádiz compuesto por ti, ¿no? Por Degomar, por, yo qué sé, pues ya empieza ya con los gaditanos, con Jesuli, que no jugaba, pero ahí estaba, con Abraham, con Raúl López, es decir, el Cádiz más gaditano que podía haber, con Nava, mira, por aquí yo tengo también, el Cádiz más gaditano que podía existir, subió en Chapín, tío. Es que eso se lo dice, yo qué sé, a un director de Hollywood, y dice que no puede ser tan dramático y tan esto, que el último partido teníamos que subir en Chapín. Y las sensaciones, bueno, después lo que te digo, después del Pontevedra el equipo estuvo bastante tocado, y el día de Terraza yo para mí pensé, pues bueno, hablábamos de que si ganábamos ese partido, que empezamos 1-1, me acuerdo yo, creo que fue, nos empataron, creo que fue. Y en la segunda parte fue cuando marcamos los goles. Pero ese partido que la gente empezó a tener dudas, decíamos en el vestuario, si ganamos este partido ascendemos. Y bueno, a partir de ese partido pues se cogió otra vez un poco esa confianza que con el Pontevedra habíamos notado, ese miedo, ¿me entiendes? Que al final somos seres humanos, el miedo y la responsabilidad. Y a Jerez, yo te digo una cosa, yo me acuerdo que la charla fue en Carranza, nosotros dimos la charla en el campo, en el antiguo Carranza,
dio la charla a Víctor Espárrago, y de ahí nos fuimos a Jerez, y en el autobús se vivía que la gente estaba tranquila, y es lo que te digo, los veteranos daban una tranquilidad a los más jóvenes que nunca habíamos vivido eso, que te daba una garantía absoluta. Y bueno, y al final lo que tú dices son sensaciones, que Oli mete un golazo de medio campo, ya empiezas a ganar, son circunstancias que se veían. Yo cuando metió Oli sabíamos que no se iba a escapar. Ya ves. Te le digo que esa camiseta la guarda tú sin lavar y sin nada, ¿no? La de Chapín. Sí, todavía tiene barro, las letras de atrás se están cayendo ya. Pero sí, ahí está que no la tengo aquí para los niños, pero bueno, los niños todavía son más chiquitillos, ya más, cuando sean más grandes la cogerán. Es una joya, es que son una joya, piche. Eso ya ves, tío. Ya ves, pero eso, yo me acuerdo, el partido también contra el Atleti de Bilbao, piche, que ganamos aquí, ese partido fue una fiesta, fue precioso, porque además estábamos... Enrique hizo 20.000 trompiquiñas, y yo le decía, no me acuerdo, ese partido yo jugué un ratito al final, yo le decía, este tío se lo llevan, este tío van a pagar un traspaso. Enrique era horroroso, y cuando no se iba le daban la rodilla y se le quedaba el balón allí y se entraba, y fue bueno, Enrique desde que empezó la temporada hasta la fue un espectáculo. Fue un espectáculo, sí, se hablaba de que iba a la selección y todo, ¿eh? Yo me acuerdo que había gente que decía, Enrique tiene nivel de selección, pero gente de fuera de Cádiz, ¿eh? Que no, qué locura, tío. Se salió. Qué locura. Y el año siguiente, pues fue el año del drama de Alicante, un año que ahí está, un año muy difícil en todos los sentidos, que se empieza con lo de Baldassano. Luego se vende a Lucas Lobo. A Lucas Lobo en la temporada. Que me acuerdo 0-1 y estaba el equipo salvado a falta de 8 jornadas. Me acuerdo perfectamente, ganamos en Numancia 0-1, creo que estábamos a 8 puntos, a 9 puntos. Y ya bueno, el equipo por un poco dijo, bueno, pues al final un equipo para ascender, pero bueno, y empezamos boom, hasta que jugamos una carta que bueno, el partido con el Sevilla Atlético pues fue un drama total, porque el ambiente era de bueno, pues vamos a ganar el Sevilla Atlético, que es un equipo que pasaban los minutos y tú veías que no éramos incapaz ni de ganarle al Sevilla Atlético, entonces pues la tragedia se marcaba, y al final cuando te la juegas a una última carta te puede salir cara o cruz. Y bueno, yo para mí digo que en toda mi carrera futbolística ha sido lo peor que me ha pasado, por lo que tú dices, por todo el cariño que había alrededor de nosotros, y al final pues le falla a mucha gente. Y bueno, como te he dicho antes, el gaditano que está en contacto con la afición pues lo siente mucho más, que es normal, tienes el día a día con ellos, y fue un palo bastante duro. Sí. Yo creo que es la última vez que yo he llorado, pero vamos, yo he llorado mucho con el fútbol, ¿no? Pero de llorar, pero de un drama, como si se te muere un familiar, ¿sabes? De terminar ese partido y decir, yo es que no me lo creía. Además, lo que hemos hablado antes de si un director de Hollywood dice, hostia, un final tan bonito como subí en Chapín, el penal. Eso fue un drama, tío, el penal. Le pega al portero en el gemelo y sale por encima. Increíble. Pero vamos a hablar claro, y no es por pelotearte ni todo lo contrario, porque además la gente que te conoce lo sabe. Yo voy a contar una anécdota. Llego a Vitoria este año para ver Cádiz, aparco el coche y al primer tío que me veo en el estadio a las 2 de la tarde es a Bezares, que acaba de aparcar su coche, que ha cogido su coche desde Guadiaro para Vitoria. Mira, aunque deje el fútbol, se sigue pensando como futbolista, ¿vale? Hay muchos futbolistas que tienen muchas manías o que ven un presentimiento que te dice, hostia, tengo que ir, para que bueno, todo el mundo o mucha gente lo tiene, ¿no? Manía, detalles. Sí. Y a mí me ha sucedido, sinceramente, al final que ha salido, que luego son circunstancias y no, por coger coche y meterte en Vitoria, el Cádiz no va a bajar, no se va a quedar, ¿me entiendes? Porque tú no puedes hacer absolutamente nada, pero mentalmente a lo mejor uno, por seguridad, pues dice, bueno, me pasó el día de Huiza en Alicante, que yo cualquier cosa a mediodía, bueno, empezando el partido me metí porque había una cola para entrar en Alicante en el campo. Me pasó contra el Alavés igual, porque esa misma semana me acuerdo que salí del campo contra el Madrid
que empatamos, que la verdad es que el Madrid jugó para no ganar. Para no ganar. Para no ganar. Y con mi hermano fui. Y digo, Juan, yo me voy a ir para Vitoria, ¿te vienes? No, tengo que trabajar, yo tengo que ir, que César va allí. Cogí el coche y me fui, y este último de Valladolid nos dieron 3 días libres, y lo mismo, estadio, un desastre, 0 puntos, 0 goles, digo, yo tengo que ir. Digo, bueno, pues, la caravana de mi hermano, justo, ya me quedo 3 días dando horas, venga, hay que ir. Cuando prácticamente, pues la gente, pues normal, estaba y, bueno, y al final el equipo dio la sensación de nerviosismo, de tal, y lo mejor que nos traímos fue el resultado. Ahora pues esperemos de que, bueno, que tengan más confianza, que se quiten un poco ese miedo escénico, que es una losa muy grande, porque al final te ves con 0 puntos, 0 goles, primera división, que todo el mundo lo ve, está viéndote todo el mundo. Un escaparate mundial. La conciencia del futbolista dice, bueno, yo no soy tan malo si el año pasado competí con todo el mundo. Del año de primera, la imagen más icónica de ese año fue tu foto con Zidane. Esa foto con Zidane ha dado la vuelta al mundo, ¿sabes? Porque hombre, además, tío, Zidane, picha, hacerte esa foto tan tú, ¿sabes? Es que es una foto tan tuya, ¿sabes? De esa situación del partido, que yo te he escuchado muchas veces que bueno, que te estaba ahí hablando, ¿no? En francés. No, yo creo que fue el primer gol de Beckham, que creo que le pega por arriba. Estábamos hablando algo de esa jugada. Lo que pasa es que yo con el cachondeo la gente me pregunta y yo le digo que le estaba contando un chiste en francés. No va a estar contando un chiste en el Santiago Bernabéu, está concentrado. Pero dio la movida y la verdad es que la foto es buenísima porque capta cómo yo soy y cómo es él al final. Ahí está. La forma de yo soy y él que es un tío serio, un tío tal. Y la verdad es que, bueno, tú pones cualquier referencia mía y sale la foto. Y sale esa foto. Sí. Además que esa es la imagen icónica de primera, ¿sabes? De ese año. ¿Sabes? Tú piensas, y es que ese partido te tocó eso y te tocaba jugar contra Gravesen, que además jugaba más o menos por tu misma zona, ¿sabes? ¿Cómo se nos fue ese partido, madre mía, con 2 minutos directos? Ya ves. Con el partido tan bueno que estábamos haciendo, increíble. Llegar a yo me acuerdo 60 que en la radio, porque bueno, había familiares y eso que lo escuchaban, en la radio decía que parecíamos Brasil, porque hasta el minuto 60 íbamos 1-0. 1-0, sí, 0-1. Y en dos faltas. 2 faltas, tío, se abrió la barrera. La barrera y otra que no se abre la barrera. Abrió, sí. Pues, se acabó. Pero es lo que te digo, que al final el equipo limitado daba la cara. Y contra el Barça, que ese Barça ganó la Copa Europa, era un equipazo. pero perdimos 1-0 nada más en el Camp Nou, Se perdió 1-0 con un gol de penalti, que hasta el final se pudo empatar, incluso hubo ocasiones y todo, es decir que... No, metió Ronaldinho un pase de Sirviño atrás, y luego esto falló un penalti, que creo que lo bajó línea. Es verdad, tienes razón, pero que fue el 1-0. Porque tengo una anécdota muy buena con Berizzo, que también la he contado. Nosotros vamos a marcar no, y ellos ganando creo que eran campeones, o lo tenían ya. Sí, lo tenían ya casi hecho, O sea, tenían un equipazo. Y me acuerdo que nos meten el gol en el 6 o en el 7, una jugada por banda derecha, centra atrás, llegaron Ronaldinho y la meten. Me acuerdo que a las 2 o 3 jugadas yo veo a Berizzo diciendo a Limia que fuera tranquilo. Que fuera tranquilo. Y yo decía, este tío que está perdiendo tiempo. Y me acuerdo que yo voy para Toto para ver y se le digo, Toto, vamos perdiendo 1-0. Me dice, cállate, aquí perdemos 1-0 y somos unos fenómenos. Como nos metan 8, salimos en todos los telediarios. digo eso. Y cada vez que hay un recién ascendido que va al Camp Nou y le meten 7, me acuerdo de Toto Berizzo. Digo, hay que ver lo que me decía. Como te metan 7, salen todos los diarios, en todos los telediarios, en todos lados. A mí me gustaría hablar contigo porque siempre tenemos no sé, ¿no? Como el prototipo del cadista, que es aquel que va todos los domingos al Cádiz, al estadio, al Carranza, ahora el nuevo Mirandilla, y llueve, y nieve, y ventea, y está allí y demás. Y tú, por circunstancias de la vida, has estado más tiempo fuera de Cádiz que en Cádiz. Entonces tú sí que es verdad, y esto sí que me gustaría comentarlo, igual que la semana pasada comenté que cuando yo llego a Vitoria, este último partido, este último año, vamos, de la permanencia, la final de la permanencia, a la primera persona que me encuentro nada más aparcar el coche y bajarme es a Bezares, que estaba allí y demás. Yo a la primera persona del Cádiz que veo
desde el coche, cuando entro en Vitoria, es a ti que ibas con una camiseta de Alex Fernández, tú solo andando por allí, que digo, tío, ese tío es Yelamo, ¿no? Porque es lo típico, tú vas con el coche, y ves ahí, de pasada ahí, ¡fla! Y ya después, pues sí, estuve contigo, que estabas con el Urci y demás, estuvimos charlando. Pero que, entonces mi pregunta es, ¿tú cómo sufres más? ¿Viendo el partido en tu casa o en el campo? Pues la verdad que es una buena pregunta. Yo creo que sufro más en el campo, en el estadio lo paso peor, la verdad. En casa, no sé si es porque el entorno al final me genera, es porque en mi casa seguridad y un poco más, aunque sufro muchísimo y mi mujer es testigo, obviamente, y sufridora de los cambios. Pero quizás sufro más en el estadio y el ejemplo que has puesto es uno de tantos, pero el de Vitoria lo pasé muy mal, sobre todo en momentos determinados cuando nos pitan la mano aquella que por suerte no fue al Pacha. Yo me salí del estadio, me fui, yo pedí al tío que me dejara entrar, luego me dejó entrar porque me conoció y me dejó entrar para el final cuando me enteré de que habían anulado el penal. Pero en el estadio lo paso verdaderamente mal, sufro mucho. Yo soy abonado en preferencia en Cádiz. Y lo mismo cuando voy a Carranza, que efectivamente no puedo ir todo lo que quisiera, lo paso muy mal, pero creo que en el estadio. También es verdad que creo que sufro más en Carranza que fuera, me explico. Yo, es verdad, y tú lo decías antes, por circunstancias, voy mucho más a los partidos de fuera desde hace muchos años que a los de Carranza, porque al final Madrid con Cádiz son 600 kilómetros, no está tan bien conectada, hay pocas frecuencias de tren, el tren tarda 4 horas y media, no es lo mismo que cogerte un coche e irte a Soria, a Los Pajaritos, que yo he ido mucho a ver Cádiz, en Numancia, Cádiz, que son 2 horas, o irte a Santander, que son 3, o irte a Euskadi, o irte a Valencia, a Albacete, yo qué sé, a Valladolid, todos estos sitios que solía ir yo cuando estábamos en segunda o cuando nos enfrentamos con estos equipos en primera. Y a lo que voy, me lo paso mejor en los estadios de fuera, porque uno se reencuentra primero, como has puesto el ejemplo antes, con la que siempre te reencuentras, porque más o menos siempre somos los mismos, ¿no? Ahí está, verdad. Porque además vas como presumiendo de cadismo embajador, cadista afuera, ¿no? Y haces piña con el resto de cadistas. Y quizá la experiencia me parece siempre más bonita. Bueno, porque comes fuera, en España se come muy bien, en muchas ciudades, y hay buen ambiente de fútbol en muchos sitios, convives con la otra afición. En Cádiz sufro más porque el equipo además tiene la presión de ganar, vas más a ver fútbol y ya está. Y es peor para mí verlo en el estadio y sobre todo verlo en Cádiz, ¿no? Verlo en el estadio. Mi abono en Cádiz, vamos, lo paso realmente mal. Mira, yo con lo que has comentado de Vitoria, yo durante todo el partido, allí en Vitoria, pues mi mujer se quedó aquí en casa, ¿no? Con los niños y demás. Mis padres también no estaban aquí y todo el mundo me mandaba WhatsApp a los amigos con los que estaba yo viendo el partido preguntándole todo el tiempo ¿cómo está? ¿Cómo está José Carlos? ¿Sabes? Mi madre cuando termina el partido y mi mujer igual me llaman y lo primero que me dicen no es que guay el Cádiz, que bien, que todos son socios. ¿Cómo está aquí? Yo hay un vídeo que se me ve la vena de aquí del coco, que cuando yo me pongo nervioso, se me sube la tensión, se me pone aquí, eso era que es que iba a explotar. Yo, a mi amigo que estaba al lado mía me decía todo el tiempo, relájate. De verdad, era de sufrimiento, además de lo que que yo estoy seguro que a ti te pasa también, que te empieza a plantear cosas, decir, pero yo qué necesidad tengo de esto. ¿Qué hago yo? Porque yo no podía haber sido de otro equipo, o no tenía que haber. Porque yo ese día de Vitoria, por ejemplo, yo como trabajo el sábado por la noche, claro, yo me acuesto el programa de los despidos a las 2:30 de la madrugada, entonces me metí en la cama a las 3:15, 3:30, 4, y me puse el despertador a las 8:30, 9 de la mañana, dormí 3 horas y media. Me cogí el coche yo solo el domingo y me fui yo solo para Vitoria, que por eso me viste andando solo, porque luego yo allí quedé con Urce y con más. Pero yo me planté desde Madrid solo en coche para allá. Y efectivamente, yo iba ya en el coche, yo iba ya diciendo, ¿yo qué necesidad tengo de venir solo para acá, para más rato que de allá? Luego te lo pasas bien, se te olvida un poco el partido con el ambiente, pero luego volví otra vez a caer en ese pensamiento, sobre todo ese último cuarto de hora del partido, con ese penalti que falla el Granada, que eso nos pone el corazón del revés, luego con el penalti que hemos comentado antes que nos anulan afortunadamente, luego un último tiro al palo de Vaca del Granada en el minuto 90 y tanto,
hasta que ya no pito el árbitro, que dices tú, Guillo, menos mal que he venido, ¿no? Pero si te planteas de todo, se te pasa de todo por la cabeza y se te pasa hasta la pregunta de por qué tengo que ser del Cádiz, ¿eh? Que me dé más alegría. Es cierto que además lo veo cuando, yo qué sé, ayer estaba en casa, o no, el sábado estaba trabajando y estaban los compañeros ahí comentando, ¿sabes? Aquí en Madrid, pues la gente es de Madrid, claro. En Madrid y lo que no es Madrid. En Madrid van a ¿con quién juega en Madrid? Y me dice con el Getafe. Y digo, yo no podríamos ser como el Getafe, entre comillas, pues no me quiero hacer demasiado al Getafe que no de nadie, pero sí me quiero parecer al Getafe en la estabilidad, en que un equipo que sube y está tranquilamente, sin pasar demasiado apuro. Algún año sí lo ha pasado, pero bueno, y se pega en primera división, pues no sé, de 5 o 6 temporadas y hasta con un buen equipo, ¿no? Y dices tú, coño, me conformo con poder haber sido de un equipito de esto, tampoco quiero ganar la Champions. Pero qué va, Guille, somos del Cádiz. ¿Qué ha sido este año para un cadista como tú, para un gadita como tú, como hemos hablado, ser pregonero del trofeo? Tiene que haber sido una pasada, ¿no? No voy a decir, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir porque se va a enfadar mi mujer, ¿no? Uno siempre dice que el día de su boda es el más bonito del mundo, o de su vida, y es cierto que para mí lo fue, y obviamente el día que nació tu hija. Lo que pasa es que el día que nació tu hija es diferente, es una cosa completamente diferente, ¿no? Pero te decía lo de la boda porque para mí está ese nivel de sensaciones, lo que yo viví aquel día en el ayuntamiento, fue una cosa inolvidable. Mágico, un día luminoso, radiante, que guardo y voy a guardar siempre en mi mente porque estaba en la sala, digamos, de donde reside el poder de Cádiz, ¿no? Y de todos los ciudadanos de Cádiz, ¿no? Que ese salón de pleno tan precioso del Ayuntamiento de Cádiz. Estaba rodeado por mi familia, por mis amigos de toda la vida de Cádiz. Del alcalde, los directivos del Cádiz y estaba pregonando algo de lo que tengo tantísimos recuerdos y que he disfrutado tanto como el trofeo, ¿no? Entonces, para mí fue un día inolvidable. Estaba muy nervioso, la verdad, previamente, y sobre todo cuando me lo dijo Pepe Mata, que es un fenómeno y que es un tío excepcional, que hace cadismo de verdad, y que Pepe Mata es el Cádiz. Y cuando él me lo propuso un par de meses antes, me puse nerviosísimo y dije, la altura de esto. Pero bueno, ahí me hice lo que pude, conté con la ayuda de Manolín. Una locura que es cantar en el pregón del trofeo Garraza, que no lo había hecho nunca, en el salón del pleno. Y oye, ahí estuvimos, yo creo que estuvo simpático. Estuvo de categoría. Y bueno, intenté hacer un repaso por mi vivencia, mis recuerdos, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Fue un día inolvidable desde por la mañana que me levanté hasta que me acosté aquella noche. Y de verdad, ya te digo, es un día para guardarlo en la mente como el día de la boda de uno. O sea, es un día, veo las fotos y se me pone una sonrisa de oreja a oreja, o sea, a día de hoy. O sea, espectacular, inolvidable. Qué guay, tío. Oye, la verdad que el detalle del cumple de tres notas musicales tuvo ahí todas las epichas y el cumple había que meterlo. Una pregunta difícil. El mejor recuerdo como cadista, el primero que se te pasa ahí por la cabeza, que tú digas, un partido, un gol, un momento. Hombre, yo en Chapín, que estaba yo en Chapín, el gol de Oli, sí, porque el gol de Oli además fue en el fondo contrario al que estábamos nosotros. Yo no sé si estaba allí también. Yo te digo la verdad, yo ese día quedé para hacer un botellón de tinto con limón en la explanada de la Renfe, porque el tren salía de cercanía allí de la Renfe, pues no sé qué hora, no me acuerdo, a las 3 de la tarde o así, o a la 1, no me acuerdo. Quedamos por la mañana y me cogí yo una tajada infame de tinto, cumbre de credo. Como debe ser. Me monté en el tren, iba al tren hasta la bola, íbamos 3.000 del Cádiz. Y luego en Jerez cortado por la policía a caballo, nos tiraron de todo, de camino a Chapín. Y claro, llegamos allí, pum, y ese pepinazo que tira Oli, que tú lo ves a lo lejos, porque como te digo, está la pista de atletismo, estaba la otra portería. Y dice y cuando yo me acuerdo de no ver el balón entrar, porque cuando el balón ya estaba entrando nos cogieron todo el mundo, nos caímos todos para abajo, y el recuerdo que tengo, la imagen, la foto la tengo aquí, ahora mismo se estuviera viendo, es cuando me levanto así, un tipo abajo del Cádiz así en la primera fila con toda la boca sangrando, que pega un bocazo, pero así
chorreando de sangre, la camiseta amarilla llena de sangre. ¡Oh! Sí, ese recuerdo. Y luego la celebración en Puerta Tierra, que yo era la primera vez que celebraba algo con el Cádiz realmente, conscientemente, ¿sabes? Porque fue 2005 cuando subimos la primera. Sí, 2005. Yo tendría, no sé, ¿quién dice? 21, ¿no? Bueno, claro, de coño, claro, 21 años, exactamente. Sí, digo, yo no estaba en segundo carrera, estaba yo. Y yo me acuerdo, un amigo mío, mi amigo Héctor, mi mejor amigo y tal, te miré yo a las 3 o 4 de la mañana allí en Puerta Tierra y dije yo, porque claro, me metí la taja ahí, yo ya desde por... Y digo que el Cádiz tardó unos añitos en ganar algo más porque no vea la taja. Entonces sí, ese día es inolvidable, porque fue la primera gran que la disfruté a plenitud, totalmente a plenitud. Y además tienes una edad en la que con 21 años te preocupa poco las cosas. Además, de verdad. Va a partirlo todo, ¿sabes? Ahora el Cádiz gana algo o bueno, en ascenso no lo celebra igual. Claro, es otro rollo. 21 años, ¿sabes? Ahí está. Entonces, sí, es un recuerdo muy bonito y la verdad que es inolvidable, claro. Creo que también ahí va a llegar en el momento justo, es decir, ya con una madurez, es verdad que sales de un filial, pero bueno, ya no es lo mismo que decir, ya tenía un bagaje. ¿Y cómo es llegar a ese Eibar del 2012 en segunda B? Un Eibar complicado, un Eibar que históricamente siempre ha estado en segunda, ha sido su categoría y estaba, bueno, históricamente en los últimos años me refiero. Sí, los últimos 30 o de 35 años ya ha pasado 20 y pico años. Ahí está. Entonces, ¿cómo fue eso? Y, a ver, antes de decir eso, al final la gente se tiene que dar cuenta de que es algo que habrá mucha gente que no se imagina el Eibar en segunda B o en tercera. Entonces, claro, el fútbol reciente o la gente que él conoce el Eibar desde hace 10 años dirá, no, el Eibar de segunda para arriba. Claro. Entonces, claro, yo te digo esto teniendo 34 años que tengo. El que tiene, mi padre que tiene 63, ¿qué va a hacer? Me dirá, no. Y cuando estaba en segunda B o en tercera, esos años, como todo aficionado del Eibar, ¿no? Claro. Entonces, ya entramos en un contexto en el que el Eibar cuando llego ya creo que es su tercera temporada, ha cumplido 3 temporadas en segunda B y tiene un poco necesidad de decir, bueno, este es el año en el que, entre comillas, el último para intentar, a lo mejor a nivel económico, a nivel de fama de club, de intentar subir a segunda, ¿no? Porque es verdad que cuando pasas muchos años en segunda B ya te haces como uno más de segunda B. Ese es el problema, ¿no? Cuando estás tantos años en segunda B. Entonces el Eibar es verdad que corre el riesgo de estar en ese precipicio, entre comillas, ¿no? Me acuerdo que además desaparece el Eibar B, lo quitan, tema gastos, evidentemente, porque que ajustas el cinturón y yo creo que fue un año clave en todos los sentidos. Yo cuando llego, evidentemente, llegas con, pues como un niño con zapatos nuevos, o sea, llegas al equipo de tu ciudad y te da igual que esté en segunda B, en tercera, en regional, te daba igual, me daba igual. Yo que quería jugar en el Eibar, eso lo tenía muy claro. Entonces, desde primera hora, cuando salgo en la Real, yo ya sabía que allí no iba a seguir y ya sale esta propuesta o esta posibilidad de venir, que ya venía de meses atrás. Ni me lo pensé, dije, para allí. Vamos con todo allí. A ver qué pasa. Y vamos, fue llegar y besar el santo porque además esa plantilla, ese grupo que bueno, pues terminó el núcleo duro, por así decirlo, pues terminó consiguiendo el ascenso a primera. Yo tuve aquí a Raúl Alventosa, estuve hablando con él y demás, y tuve una charla también súper divertida. Y él me decía que porque además él venía de firmar la peor temporada de la historia del Cádiz, fue una cosa desastrosa. Llega allí, él decía que iba pues prácticamente sin pretensiones, que se podía haber ido un año antes, pero que quería jugar en el Cádiz, que no sé qué. Y que dice que el ambiente que se encontró en ese vestuario, que eso fue la clave de los ascensos y de todo. Sí, no hay duda, en eso no hay duda. Es decir, yo cuando llego te encuentras, entre comillas, a los más veteranos, que son los que más tiempo llevan allí, con ilusión y con ganas de empujar, y luego ves que llega gente joven con muchas ganas. Dices, mira, como diciendo, esta es la oportunidad de hacer algo bonito, ¿no? Y a eso se junta que te encuentras con un entrenador con más hambre que todos. O sea, fue un poco todo, ¿no? La suma de factores. La suma de factores. Y que evidentemente en el vestuario había es que era una familia. O sea, yo no recuerdo un vestuario tan unido y que las cosas fueran tan bien, ni cero problemas.
todo el mundo con todos, era muy cercano todo el mundo, con el aficionado más de lo mismo, cualquiera que, porque el aficionado de Eibar te dirá que ese año y el año siguiente igual, la afición y el equipo es que estábamos, o sea, tú salías a la calle y eras uno más, ¿no? Eibar, lo bonito que ha tenido es eso, ¿no? Tú juegas a fútbol, es el futbolista y el panadero es el panadero y el otro es el, o sea, no había distinción en ser futbolista y panadero, por decirte dos oficios, ¿no? Entonces, Sí. a mí eso hace que de alguna manera el jugador se sienta uno más dentro del pueblo. Hubo mucha gente que entonces vivía en el pueblo y en la ciudad y sí que es verdad que, bueno, pues también entre nosotros, con la gente, con el club, bueno, se hizo una especie de piña que, bueno, pues sabíamos que íbamos a ir todos a una y evidentemente luego había muy buenos futbolistas, ¿no? Muy buenos que luego han hecho una carrera bonita en primera división, ahí los tienes, ¿no? Pero bueno, fue un poco, se juntaron muchos factores que yo creo que nos llevaron a ese primer ascenso, ¿no? Muy complicado, porque la gente piensa que fue un ascenso sencillo, pero fue un año muy duro y con muchos altibajos, evidentemente, pero al final el tener un vestuario así, un ambiente así en el día a día, una afición así, un club así, hace que se puedan cumplir ese tipo de sueños que en ese momento, vamos, te cuentan la película que iba a venir con vistas a 7, 8 años después y dices, es imposible, o sea, me estás contando algo que no se ha vivido aquí nunca y ni se va a vivir, o sea, nadie se hubiera imaginado eso. La primera vez que volví al estadio, desde que me marché, fue en 2016, ese verano, 2016, que es cuando estaban haciendo, digamos, estaban remodelando la tribuna de Escocia, la Bombonera, estaban renovando esa. Y de ahí, la siguiente vez que volví, que es cuando yo ya estaba en Alcorcón, luego estuve en Logroño, pues fue el año de prepandemia, que ya el Eibar llevaba años en primera, había renovado todo el estadio. Y yo me acuerdo que entré a Ipurúa, lo vi y dije, ¿esto qué es? O sea, pensé, ¿esto qué es? Había mantenido ese, digamos, ¿no? Ese fútbol o ese ambiente de fútbol que se respiraba toda la vida en Ipurúa, pero se había modernizado, se había ampliado y habían hecho algo, bueno, espectacular. Entonces, el club en ese aspecto, el crecimiento que ha tenido ha sido espectacular. Más todo lo que han hecho de fútbol base en el campo del anexo nuevo, más la ciudad deportiva que está en marcha en los próximos meses, años. Entonces, claro, tú analizas eso desde una perspectiva un poco lejana de 10 años atrás y dices, hostia. Ya. Bueno, vamos a lo bueno en este caso, recordar eso de los nervios del ascenso. Una imagen, bueno, por supuesto el ascenso de segunda, ¿no? Pero una imagen también que se nos viene a la cabeza es esos nervios escuchando, ¿no? Las Palmas contra el Recre, ¿no? Ahí, ¿cómo fue esos momentos de decir, subimos, no subimos? Todo el mundo se acuerda del partido de Las Palmas, pero anteriormente jugó en Murcia antes que nosotros, me acuerdo. Y en Murcia, a uno me dirá, no era así, y lo dirá bien, y igual lo estoy diciendo mal, pero en Murcia creo que no tenía que ganar y creo que empató. Entonces luego había un Las Palmas Recre después de nuestro partido, que hoy en día eso sería inviable, porque simplemente jugaríamos todos a la misma hora y ya está. Pues hubiéramos conseguido el ascenso con todo el mundo. Pero bueno, se dio así. Ganamos a la vez, claro, descanso de Las Palmas Recre. Y creo que Las Palmas ha ganado 1-0. Y si no me equivoco, tenía que perder o tenía que empatar, no me acuerdo, para que se diera nuestro ascenso. Yo me acuerdo que en el vestuario normal iba ganando y dices, va, nada, imposible que pierda. Tenía que perder. Digo, imposible que pierda. Y ya la gente, de hecho, se va a la ducha, lo otro, bueno, semana que viene con el Lugo en Castellana y ascendemos, ya está, fiesta total. Pero claro, entre que estás allí, la ducha, el hielo, con los fisios, hablando, lo otro, celebrando, hablando con la gente, joder, pues un poco también era ya el preascenso. Oye, nos pusieron el partido, no me acuerdo si era en el vestuario o era arriba en el choco, estuvimos, bueno, pues, típico. Usted ha empatado en el Recre, y dices, joder, ha empatado en el Recre. Hostia, gol del Recre, y dices, hostia, 1-2. Sí, en ese momento dices, hostia, estaba en primera y, bueno, espera, que falta mucho partido. Y no sé si mete el 1-3 y ya empiezas a ver que la gente empieza a volver a... Claro, es puro, qué guay, tío. Y ese momento, porque es algo que no estaba planeado, o sea, era algo que no contábamos nadie con ello.
Claro. Y yo creo que fue todavía más especial por eso, porque cuando se prepara algo, Claro. sale bien, perfecto. Pero cuando sale bien, fue algo que, bueno, inesperado y a la vez, bueno, espontáneo, ¿no? Fue algo muy, bueno, muy real. Yo lo viví muy, muy real. Una pregunta, como tú sabes, yo soy del Cádiz, ¿no? Soy de Cádiz, y es, ¿qué es jugar siendo rival del Cádiz en Carranza, tío? Porque... Ya es uno de los campos en los que, a ver, tú lo ves desde fuera y dices, va, llegarás allí, será un campo gigante. O sea, yo te digo sinceramente, luego a uno me cae y mira, pero mira qué está diciendo este. Digo, a ver, yo te digo lo que sentí cuando fui al nuevo Carranza. Que, claro, yo lo veo en la tele y digo, eso tiene que ser inmenso. Y llegué, joder, pues tampoco es tan grande. O sea, no me parece muy grande. Empecé a ver las medidas y digo, pues, el campo es muy pequeño, o sea, de ancho es muy pequeño. Tampoco será para tanto, entonces. Vestuario, lo otro, tal, te cambias, claro, esto es de la música y perfecto ahí, ¿no? Tal. Sabes, a calentar ya y dices, ¿pero qué hay? ¿Qué hay? ¿Son fiestas? ¿Qué pasa aquí? A calentar, ¿eh? Y claro, ya empiezas a ver el campo, lo que es la grada, como más grande, como que, hostia, pues no es tan pequeño, ¿eh? Claro, te pitan por todo, ya calentando, y dices, hostia, bajas los vestuarios, ya te pones la camisa para jugar, subes, y ya eso ya es, escucha una cosa, de locos, o sea, de locos de cómo ver un estadio, por ejemplo, vacío, el Cádiz, o verlo lleno. Claro. Precioso, habéis dejado precioso, en todo eso sí, pero no me pareció a la vista un campo... Sí, normal, bueno, sí, es un campo chico. Normal, pequeñito, que ha quedado muy chulo, de dimensiones pequeñas, pero hay otros clubes en los que para mí el aficionado, la gente de Cádiz, hace que ese club y ese equipo sea un gran equipo. Creo que un poco como pasa con el Eibar, ¿no? Claro. Son pocos clubes que en ese aspecto yo creo que la afición marca un poco el porvenir, el camino también al equipo. Y Carranza, jugar en el Carranza es... Si tienes que hablar con... Ahí sí que cuando tienes que hablar con uno, tienes que poner... tienes que llamar a Luis Enrique que te deje de guaturar y ese para esto, si no te escuchan. O sea, es una locura. Yo me acuerdo, fui con el Alcorcón y me acuerdo que el míster, Julio Velázquez, me estaba diciendo algo y yo, es imposible que oiga nada. Y te tienes que acercar para que te haga un metro, para que le... Una locura. O sea, es uno de los sitios donde a nivel de hablar, de tal, que peor lo he pasado. Y luego eso, un córner y parece que han ganado un mundial. Ya ves. Hay un córner y dices, ¿qué ha pasado? Un córner, tú, me cago, claro. O sea, una locura. En ese aspecto es unas aficiones y un estadio que más de los que más me ha impresionado a esos niveles, sí, sí. Qué guay. Bueno, alguno me dirá, joder, pero si puro más pequeño, tal. El campo del Cádiz es más grande y... No, pero... De lo que te esperas. Sí. Y no te parece tan grande. Ahora, con la gente dentro... Claro. No, si te vamos... Yo te he entendido perfectamente, si es que... Y en la 89-90 das el salto ya a Europa, ¿no? A la Fiorentina, al calcio, que en ese momento era el fútbol que lo petaba en Europa, donde pues estaba pues, el mismísimo Maradona en Nápoles y bueno, en la Fiorentina que tenía un equipazo con Dunga, con Roberto Baggio y demás jugadores. Sí, justo de que al llegar a la Fiorentina, el ser unos privilegiados porque teníamos la suerte de que estábamos tres extranjeros, Maradona, Careca y Alemão en el Nápoles, Dunga, el checoslovaco, Kubik y Dertisen en la Fiorentina, Lothar Matthäus, Klinsmann y Bremen en el Inter, los holandeses Van Basten, Gulli y Rijkaard, y la verdad que bueno, había que ganarse el lugar en ese equipo italiano, ¿no? Así que en el mejor momento que estoy jugando en la Fiorentina, tuve esa lesión grave con un choque con Maradona, un partido Fiorentina-Nápoles, y después de 10 meses recuperarme, quedar con este look, donde tengo a su colega ahí también con el mismo look, que somos parecidos, y la verdad que llegar al Cádiz con ese look y que justo en el momento de las chiricotas y que hacer las canciones y bueno, y quedar registrado como Mr. Proper, la verdad que fue una alegría muy grande. A buen sitio diste a parar.
Sí, la verdad que sí. Y justo con el Indio Vázquez, que tenía esa melena. Bueno. ¿Te acuerdas del cuplé, no? Del cuplé. El de uno, Sí. uno carboberto y otro lleno de pelo. Claro. Exacto. Y gracias al presidente Irigoyen que trajo a De Articia al Cádiz para salvar del descenso por los goles de Articia que íbamos a zafar de ese descenso y bueno, y así se logró. Sí, la verdad que lo tomé con humor porque era algo tradicional, típico de los carnavales, de las chiricotas y en Cádiz que tenía ese humor tan sano y para mí no me afectó nada, al contrario, me ayudó a ser más feliz todavía y si estaba integrado en esas canciones, más contento todavía porque sé que el hincha el aficionado del Cádiz lo iba a tomar de la mejor manera. Lo que yo tenía que rendir era en el campo de juego. Después, las anécdotas, las historias, las canciones, los apodos como Mr. Proper, para mí me potenciaron, me ayudaron a ser el hombre más feliz por jugar al fútbol y por tener esos compañeros que ayudamos entre todos a que el Cádiz consiguiera el objetivo de no descender. ¿Cómo fue tu debut? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo recuerdas? Los recuerdo, sí, que fue a la tardecita, que entré en el segundo tiempo, una neblina, y cuando saca el equipo del Castellón para iniciar el segundo tiempo, yo creo que la pelota, desde el círculo central hasta llegar a las manos del portero, duró creo que 5 segundos, porque era una desesperación, unas ganas de tocar esa pelota, de querer tener esa sensación nuevamente de ser ese jugador profesional. Y volver a sentir esa emoción de estar jugando y que estaba defendiendo una camiseta. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar lo que era Oscar de Articia, porque necesitaba después de un año sin jugar al fútbol demostrar lo que era un goleador. Y bueno, así como lo hice en la Fiorentina, lo hice en Argentino Junior y lo que había hecho en Instituto, tenía que demostrarlo ahora en el Cádiz. La verdad que esa fue una emoción tan grande y bueno, lo único que fue el empate nada más 0-0, pero después los otros partidos ya empezamos, como decía vos, con el Barcelona, con equipos al Logroñés, al Zaragoza, ese que nadie quería patear el penal y bueno, y de a poquito fui ganándome el cariño y el respeto de la afición del Cádiz. La verdad que ese era mi trabajo, primero dentro del campo de juego y después, como siempre me enseñaron, con humildad, con respeto, con ganas, se logran muchas cosas y bueno, y ahí es donde me gané ese cariño de toda la afición del Cádiz. ¿Tú crees que llegar al Cádiz de la Fiorentina, cómo viste, qué veías tú? Te dijeron, vas a jugar en el Cádiz, un equipo que está abajo en la tabla, ¿qué creías que era? No, yo cuando me dijeron que iba a ir al Cádiz a España y que estaban dos argentinos, Usillo, Mario Usillo y el Indio Vázquez, y que justo en ese momento se estaba yendo Mágico González, yo ni idea dónde estaba, en qué posición estaba el Cádiz. Como tenía la posibilidad de irme a Inglaterra, pero por el idioma y por el frío, decidí irme al Cádiz, y por el idioma y por mis hijos, y bueno, la verdad que la aceptación fue buena. Pero no sabía en qué posición estaba el Cádiz, así que cuando me enteré había que trabajar el doble y hacer goles para poder recuperar al Cádiz y tener esa imagen de Cádiz de fútbol de primera. ¿Qué equipo te tentó de Inglaterra? Un equipo de tercera división, de segunda división, creo que era, no me acuerdo qué equipo era, pero no fue tan seguro como fue la gente del Cádiz. Y después, bueno, que Cádiz estaba... era mejor. Sí, no, y aparte estaba Hugo Vaca, otro argentino, y esas cosas que decís, voy a estar cerca de otro argentino, y estaba el técnico, el Bambino Veira, y bueno, decís, bueno, me va a dirigir un argentino, así que me siento más cómodo, y bueno, y ahí decidí irme para la tacita de plata y ahí disfrutar a lo grande con mi familia, y no solo mi familia, sino los amigos que encontré, la gente que encontré, el cariño que encontré, me hicieron ser ese futbolista nuevamente tan feliz y con esa pasión y con esas ganas que siempre demostré jugando al fútbol. Yo te juro que el partido del Zaragoza
el partido del Zaragoza, y mira que era chico, ¿eh? Yo ese partido yo me moriré y me seguiré acordando perfectamente, cronológicamente, de ese partido, de cuando salió Kiko, como la gente se cachondeaba, decía, va a meter un tío que tiene nombre de fruto seco, que no sé qué, este tío, no sé cuánto, que íbamos perdiendo 0-1, y la remontada al final, que repartieron banderitas de la cadena C, me acuerdo perfectamente, ¿sabes? Y las banderitas de la cadena C. las banderitas de la cadena C, tío, y ese grito, ese estallido, cuando marcó el gol, el segundo ese de Kiko, decir, tío, porque es que estábamos en segunda, vamos, de cabeza, vamos, y más. Y el penalti, es verdad que todo el mundo se acuerda que el penalti se lo hicieron a Kiko, pero el penalti había que tirarlo, ¿eh? Que fíjate lo que pasó después con Yuki, y el penalti lo tiraste tú y nada, y ahí todavía la está buscando Cedrún, ¿eh? No, y el penalti, cuando le hacen el penal a Kiko, digo, bueno, el capitán Oliva, no, José, no. Y yo le preguntaba uno por uno, ¿van a patear ustedes? Dale, háganse cargo ustedes. Y nadie se hacía cargo. Y bueno, tomé la decisión. Y mira que ahora me recuerdo, tenía la camiseta fuera del pantalón corto, del pantaloncillo, tenía la camiseta fuera. Y tomé la decisión que nunca me saco la camiseta fuera del pantalón y pateé el penal, Cedrún hacia su derecha, yo a la izquierda, y bueno, ya festejar el 1-1, ya, bueno, era el 1-1, y después la genialidad de Kiko, ese distinto, que primero decían que era el nombre de Kiko, y después la genialidad, el talento de Kiko, y hacer el segundo gol, y salvar el descenso del Cádiz, bueno, y después jugar la promoción con el Málaga, pero... eso, inolvidable, ¿no? También me recuerdo esos detalles, como te recuerdas tú, inolvidable de haber ganado ese partido al final. Desearle lo mejor, el mayor de los éxitos, y a seguir trabajando, a seguir apoyando, ayudando al Cádiz, y que el aficionado siga disfrutando de ese Cádiz hermoso, de ese estadio tan maravilloso que lo han modificado, y apoyar al 100% al Cádiz para que siga creciendo y siga estando en ese fútbol tan hermoso que día a día tenés esas sensaciones de poder disfrutar y compartir dentro de la tribuna del Carranza, viendo a ese hermoso Cádiz y ver la camiseta amarilla que la luce muy bien y que la defienden domingo tras domingo.